Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Y si os dijera que una de las estrellas más queridas de Turquía está a punto de sorprendernos con un nuevo talento? Sí, lo sé. Todos conocemos a Demet Özdemir por su increíble carisma, su talento actoral y sus inolvidables papeles en series que han dado la vuelta al mundo. Pero, ¿la imaginabais alguna vez detrás de un micrófono en un estudio de grabación, cantando una balada capaz de rompernos el corazón en 1000 pedazos? El pasado 22 de noviembre de 2025, compartí una noticia que generó mucho revuelo. Demet fue vista en un estudio. Pero no en cualquier estudio, sino en uno de grabación, rodeada de micrófonos, cascos profesionales y esa atmósfera tan íntima y electrizante que solo tienen los lugares donde nacen las canciones. La imagen que desató los rumores fue compartida nada menos que por el músico Bertín YLDZ. ¿Y cómo la acompañó? Con una frase enigmática y divertida: "Estamos perdidos, mi comandante". Cara sonriente en sus historias de Instagram. Esa expresión, entre risas y resignación, hizo que Internet estallara. Desde entonces, los rumores no han parado de crecer. Y según lo que he podido averiguar, no son solo especulaciones. Varias fuentes aseguran que Demet está preparando su primer sencillo y que el lanzamiento es inminente. Así es, su debut musical podría estar a la vuelta de la esquina. Y si tenemos en cuenta el impacto que tuvo la canción Ayar de Zeynep Melisa Gülen, un tema que alcanzó cifras impresionantes en plataformas digitales, todo apunta a que Demet viene con fuerza y con algo muy, muy especial. Por cierto, la letra de Ayar ha sido una de las más comentadas de los últimos meses. Una composición que habla del perdón, del dolor y de esas despedidas silenciosas que dejan cicatrices profundas. Os la traduzco para que sintáis lo que muchos ya han sentido. Te he perdonado por todo lo que me quitaste. Te he liberado, como si te cayeras de mis ojos. Me voy sin hacerte daño, sin agotarte. Antes de que esas promesas se encuentren con tus labios, solo entiende esto. Ay amor, el tiempo borra estas huellas poco a poco. ¿De qué sirve si no te suelto la mano? Lo que pasó solo te trajo dolor. Ay amor, solo me queda un recuerdo falso. Quien te escribió para mí, me engañó también, y todo terminó en pérdida. ¿Sentís ese nudo en la garganta? Es el poder de la música bien escrita. Ahora imaginaos a Demet cantando algo así, con esa mirada suya que lo dice todo sin pronunciar una sola palabra. Escalofríos. En redes sociales, los fans no han parado de teorizar. Algunos ya la ven representando a Turquía en Eurovisión, otros sueñan con verla en una gira mundial. En X, antes Twitter, un usuario escribió: Demet actúa, baila, canta, ilumina el escenario. ¿Hay algo que no pueda hacer? Y sinceramente, es difícil encontrar una respuesta. Lo más intrigante es el silencio absoluto por parte de Demet. No ha confirmado nada. Ni una pista, ni una historia, ni una entrevista mencionando este nuevo proyecto. Y como siempre, el silencio es el mayor generador de expectativas. Porque cuando un artista se aleja del ruido mediático, suele ser porque está creando algo grande, algo que va a dejar huella. Imagínate un escenario, luces tenues, un piano sonando suave de fondo, y Demet cantando una balada que hable de amores imposibles, de resiliencia o de segundas oportunidades. ¿Lo veis? Porque yo sí. Y lo que veo es espectacular. Según algunos rumores, no confirmados pero muy insistentes, el videoclip del single ya estaría en fase de preproducción. Y lo más fuerte, podría contar con la aparición de un actor con el que ya ha compartido pantalla anteriormente. La intriga es total. Sea como sea, hay algo que no podemos negar. Demet Özdemir es una de esas artistas que brillan en todo lo que hacen. Si de verdad decide lanzarse al mundo de la música, no solo conquistará nuestros oídos, también nuestros corazones. Y quién sabe, tal vez muy pronto estemos comprando entradas para su primer concierto en vivo.
¿Veremos el día en que Demet se suba a un escenario para ofrecer un concierto? ¿Cantaremos sus canciones como ahora recitamos sus frases más memorables de las telenovelas? Ojalá que sí. Porque si alguien merece todo lo bueno que le está pasando, es ella. Desde aquí, le deseo todas las bendiciones a ella y a su familia. Una mujer tan talentosa, trabajadora y cercana, merece lo mejor del mundo. Y nosotros la seguimos queriendo con el alma. Y mientras esperamos alguna señal, alguna confirmación oficial, cada pequeño movimiento en sus redes es analizado al detalle por sus seguidores. ¿Esa playlist que compartió en sus historias con canciones melancólicas? ¿Una foto con auriculares frente a una ventana lluviosa? Todo se convierte en una pista, una posible referencia, un susurro hacia lo que se viene. Porque con Demet, nada es casualidad. Todo tiene intención. Todo tiene alma. Y quizás, eso es lo que más la diferencia. No se trata solo de talento, que lo tiene de sobra, sino de una autenticidad que traspasa la pantalla. Cuando ríe, ríe de verdad. Cuando llora en escena, nos hace creer que ese dolor también es nuestro. Y si canta, no va a hacerlo por marketing ni por tendencia. Lo hará porque tiene algo que decir, una historia que contar, una emoción que compartir. He hablado con algunas personas del entorno musical en Estambul, y hay quienes afirman haber escuchado una maqueta de su voz. Dicen que suena cruda, sincera, un poco rasgada, como esas voces que no necesitan ser perfectas porque transmiten verdad. Y eso, en un mundo saturado de filtros y producción artificial, es oro puro. Además, hay otro detalle que no podemos pasar por alto, su conexión con el público femenino. Muchas mujeres ven en Demet a una inspiración. Una mujer que ha construido su carrera desde abajo, que ha superado críticas, presiones mediáticas y aún así ha mantenido su esencia. Si canta sobre el desamor, sobre la sanación, sobre la fuerza interior, lo hará desde un lugar que muchas podrán reconocer como propio. ¿Y sabéis qué sería precioso? Que su primer videoclip mostrara no solo su faceta artística, sino también su vulnerabilidad. Que no buscara deslumbrar con vestuarios extravagantes ni coreografías imposibles, sino que simplemente fuera ella, Demet, contándonos una verdad que le nace del alma. Porque a veces, lo más poderoso es lo más sencillo. Y mientras tanto, seguimos aquí, esperando. Esperando ese anuncio, esa portada, ese teaser de 15 segundos que nos confirme lo que ya intuimos, que está lista para dar un nuevo paso, y nosotros estamos listos para seguirla. Porque cuando una estrella nace en la actuación, brilla. Pero cuando esa estrella decide cantar, puede iluminar el mundo entero. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.